Lición 8. A campana de Huesca. Ta par de 1135, Remiro II teneba un grieu problema por a falta de leyaltad d'una parti dos suyos caballers. Ta saber cómo actuar devant d'ixos feitos, determinó de n'enviar un mandadero a charrar con un abate que yera o suyo consellero, ta que l'aconsellase qué fer devant d'ixos feitos. L'abate no le dio un mensache dreito a mandadero, nomás le dició que le recontase ao rei o que iba a veyer contino. Ayora, talló con afalz as plandas más grans que vieva en l'hortal do monesterio e le dició a mandadero que le recontase a Remiro lo que plegaba de veyer. Cuando mandadero le recontó ao rei o que va visto fer al abate, Remiro replecó que va de castigar con a muerte aos noples que le van feito burro falso. Ayora, una nuei, con as incusa de mostrar aos suyos caballers una campana grandiza que van enviado a fer, los convidó a toz a una trobada. Cuan yeran astí, o rei aproveitó ta demandar aos noples que no leyeran estaus leyals que isen pasando a redolín por a cambra en do se trobaba la campana ta mostralesne. En ixa cambra no vieva cosa, y era tot una sincusa ta tallar a capeza d'ixos 7 noples que le van feito burro falso ao rei, que diz que yeran López Fortuñones d'Agüero, Fortín Galíndez de Huesca, Martín Galíndez d'Ayerbe, Beltrán de Xella, Miguel de Rada de Perarrúa, Íñigo López de Naval e Cecodín de Ruesta. Con si estas 7 capezas fació un cerclo en tierra e a setena la penchó quedando en o belmello do cerclo como si estase un badallo. Ayora sí que yera feita la famosa campana. O rei determinó da mostrar ese castigo a la resta dos noples, que yeran en a trobada, ta que parasen cuenta do que les pasarba si dixaban de estar leyals ao rei d'Aragón. Diz que este feito se sintió por todo o reino e mesmo di fuera d'él.